Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 46. Logra la perfección el hombre que, de conformidad con su propio karma, adora a aquel a quien todos los seres emanan, de quien todos los seres emanan, y que todo el universo llena. Y acá tenemos un capítulo, una enseñanza de mi maestro espiritual que dice: como se afirma en el 15º capítulo, todos los seres vivientes son parte integral fragmentaria del Señor Supremo. En consecuencia, Él es el principio de todas las entidades vivientes. Eso se confirma en el Vedanta Sutra, un libro de gran conocimiento. El Señor Supremo es, pues, el principio de la vida de cada entidad viviente. De modo que se debe adorar al Señor con sus energías. Por lo general, los devotos Vaishnavas adoran al Señor con su energía interna. Su energía externa es el reflejo desvirtuado de la energía interna. La energía externa es un trasfondo, pero el Señor Supremo, mediante la expansión de su porción plenaria, en la forma de Paramatma, se encuentra en todas partes. Él es la superalma de todos los semidioses, de todos los seres humanos, de todos los animales, de todo el mundo. Entonces, aquí está hablando ya directamente de que una persona que está en un estado superior, la finalidad que tiene es la de adorar al Señor Supremo. Y luego explica de que hay diferentes manifestaciones del Señor Supremo. Ya sea como una persona, ya sea como una energía, o ya sea como el Espíritu Supremo, el Espíritu, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo que vive dentro del corazón. 3 manifestaciones. Hay personas que solamente adoran a Dios como una energía. En la India se llaman impersonalistas o personas que no creen que Dios tiene una forma, sino que ellos creen que Dios es solamente una energía. Los personalistas consideran que esas personas no pueden ver a Dios porque están atrapados solamente por su manifestación de la luz de Dios, que Dios, el cielo tiene una luz, una refulgencia que se llama Brahma Yoti, y ellos se confunden en esa luz y creen que Dios solamente es una luz. Pero hay personas como tú o yo que podemos sentir a Dios o a la energía suprema en el corazón. Y eso se llama Paramatma, o las personas que sentimos solamente a Dios en el corazón. O sea, no hay ni mejor ni peor. Simplemente que son diferentes estados. Hay gente que tiene la capacidad de poder ver a Dios como persona, tener una relación con Él como persona, y hay personas que no, que tienen una relación con la energía de Dios y consideran que Dios es una energía y están muy contentos con eso. Y hay otras personas que perciben a Dios dentro de su corazón y tienen una comunión con Él. De hecho, las personas que practican yoga tienen esa posibilidad, porque a través del yoga una persona puede llegar a vincularse directamente con el Espíritu Supremo, ya que la palabra yoga significa unión, o sea, unión con el Espíritu Supremo, y es una meditación después de practicar todo lo que son las asanas, los ejercicios que son, eso es una manera de controlar el cuerpo para luego controlar la mente y luego poder hacer ese nexo con el Espíritu Supremo. Todo ese ejercicio, lo que queremos hacer es simplemente poder conectar con ese Espíritu Supremo en el corazón. Es una conversación que puede tener nuestro alma, o sea, nosotros, con el Espíritu Supremo, que es Dios viviendo en el corazón, y se dice que es como 2 pájaros que comen fruta en un mismo árbol. También está en un verso de Bhagavad Gita. Así que bueno, lo importante es la relación. Lo importante es la vinculación que tienes con el Espíritu Supremo, de acuerdo a este verso. Lo importante es la vinculación que tienes con el Espíritu Supremo
Y eso determina en qué nivel, en qué modalidad estás. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.